Bueno amigos, el tema de hoy es sobre el rapto y la segunda venida. Vamos a abordar de lleno este tema porque no es yo no estoy metido en debates y discusiones sobre estos temas, pero sí quiero en esta ocasión abordar el tema detenidamente con una secuencia que Dios me ha mostrado. Hay posturas de que el rapto es pretribulación, mi-tribulación y post-tribulación. Es un tema de escatología, es un tema que sí es interesante. De los que somos cristianos de tiempo nos debe interesar saber y conocer. Por ahí con unos amigos de Sudamérica yo había yo di mi punto de vista que bueno, yo creo en el rapto pre-tribulación. Hay que son mis amigos, les mando un saludo desde México. Espero que Dios nos dé la oportunidad de que pase la pandemia, bueno, estar por allá en Sudamérica, Chile, es donde tengo amigos, y bueno, me da la oportunidad de exponer este punto de vista, dejando en claro que lo más importante para nosotros es predicar el Evangelio a toda criatura y que el reino de Dios se crezca, y que todo aquel que en él cree no se pierda y pueda tener la vida eterna. El punto de vista no debe de causarnos divisiones, perdón, ni tampoco divisiones en el cuerpo de Cristo. Lo hago desde el punto de vista, una explicación secuencial teológica, no igual que los del punto de vista post. Yo no trato de convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que nos toca y nos revela, dejando claro que por un instante yo tuve la postura post-tribulación. ¿Por qué cambié? Porque encontré en estos textos bíblicos, para mí fueron palabras que Dios habló. Me convenció. Por eso yo no trato de convencer a nadie. Creo que nadie quiere convencer a nadie humanamente, sino que el Espíritu Santo hable. Y bueno, vamos de lleno. De entrada, sabiendo en Daniel 2:21 que dice que Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes. Este tema de pretribulación, post-tribulación, en realidad no está en nuestras manos. Al final de cuentas, como aquí dice Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades. Por más convencido que estés de una postura, al final de cuentas Dios es Dios. Isaías 55 es: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él es el que muda los tiempos y las edades. Él quita reyes, pone reyes. Él es soberano. Él no nos necesita en absoluto para estar en su trono, ser soberano, o a ver si le permitimos seguir siendo rey. Él va a ser rey por los siglos de los siglos. Pero doy mi punto de vista basado en la palabra de Dios. Y bueno, así rápido vemos un vistazo de acerca de la primera venida de Cristo, que está en Isaías 53. Ahí nos detalla, no lo voy a leer porque es mucho, pero al leer Isaías 53, obviamente ahí nos está hablando del sufrimiento de Cristo, de cuando Él lo llevan como oveja al matadero, y hace una descripción detallada de lo que Él sufrió por nosotros. Y más que Dios
Dios no quiere que nos estemos peleando por un punto de vista, sino que también abordemos todos los demás, y en este caso es la salvación en Cristo. Objetivamente se ha centrado en que el dispensacionalismo es exclusivo de la escatología, y no es así, porque el dispensacionalismo aborda también características de la cristología, soteriología, de otras ramas de la teología, y centrarla, decir todos los que creen pretribulación son dispensacionalistas, pues no, no es así, porque en el caso de la salvación hay una diferencia entre nosotros sabemos que no hay salvación más que en Cristo Jesús, no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podemos ser salvos, y el dispensacionalismo puro en cuestión de salvación sí mete ciertas características en que se puede ganar la salvación por otro medio. En ese sentido, obviamente, yo no me considero dispensacionalista a pesar de mi posición pretribulación. Y bueno, utilizamos mucho esto, la palabra rapto, ¿no? Y nosotros sabemos que el rapto, bueno, los textos claves que se mencionan mucho es 1 Tesalonicenses 4:16. Y ahí, por ejemplo, vemos también en 1 Corintios 15:51, pero primero vamos a 1 Tesalonicenses 4:16. Y es el texto que todos conocemos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Luego, nosotros, el 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, 14, 16 y 17 es el texto en el que se habla del rapto. ¿Y por qué se habla del rapto? Porque en este texto la palabra que se usa en griego es harpazo. Los que han estudiado el tema saben de lo que estoy hablando. Pero específicamente en lo que es la estructura del idioma griego, la palabra que viene aquí es arpagisometa. Arpagisometa incluye un tiempo, un futuro con un verbo en pasado participio en el cual queda estructurado seremos arrebatados, y viene un adjetivo que es violentamente. Bueno, es adverbio. Entonces, violentamente. Entonces, arpagisometa, que es en la palabra que viene aquí en el texto de 1 4:17, es seremos arrebatados violentamente, y es la misma palabra que se utiliza en 1 Corintios 15:51, pero ya viene con una estructura de tiempo, ¿sí? No es nada más, y lo digo porque soy maestro de idiomas, entonces explico el por qué leído en el texto griego tiene un peso gramatical en el cual está hablando directamente de un arrebatamiento. Ahora, aquí en este texto, y voy a entrar directo, en 1 Tesalonicenses 4:17, tiene déjame ver si tengo aquí el texto de 4:17, 4.
Ok, hay una preposición que es la preposición is, se escribe E-I-S. Esa preposición significa hacia adentro, pero en griego viene descrito como is aera. Esto quiere decir hacia adentro, aire o en el aire. Entonces, esa preposición es como hacia adentro, pero hay una trayectoria. Entonces, esa preposición se utiliza para cuando hay una trayectoria. Entonces, textualmente nos está diciendo que va a haber un arrebatamiento, que seremos arrebatados violentamente hacia adentro, ¿sí? Y en el aire. Entonces, el texto, por eso se sabe de un arrebatamiento en el cual prácticamente se va a volar hacia el aire, ¿no? En el aire. Entonces, es interesante porque la estructura gramatical nos está diciendo que pues vamos a ir al aire, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ok, hasta ahí sabemos, bueno, hay un arrebatamiento. Entonces, ahora, el tiempo, ¿cuándo va a pasar eso, no? Aquí hay algo, pues ahora sí que medular en esto, porque si vamos a 2 Tesalonicenses 2:6, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sí? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, hay algo que detiene lo que es la continuación o lo que es la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? En Mateo 24:40, en ese texto, bueno, del 36 al 40, pero específicamente en el 40, 38, 30 y 40, también se presenta la preposición is. Entonces, específicamente en Mateo 24:38, se presenta la preposición is. Si bien la palabra no se usa arpagisometa, se usa paralambánete, que quiere decir está siendo tomado consigo. Paralambánete en griego significa está siendo tomado consigo, ¿sí? Pero se presenta la misma preposición que es hacia adentro al aire. Entonces, está hablando, nosotros conocemos el texto de que uno estarán dos juntos, uno será dejado, el otro será levantado, etcétera, etcétera. Pero después habla, pues se presenta lo que es la ira venidera. Y ahí mucha gente dice, es que la ira venidera, todos creen que es la gran tribulación, la tribulación. Bueno, si lo lees en griego, pues sí, es el juicio de Dios hacia los hombres. Y te lo digo porque yo soy maestro de idiomas.
lo he leído y se entiende así, por los pronombres, las preposiciones, por lo que explico de los verbos. Los verbos, no me voy a meter en clase de idiomas, pero hay verbos en tiempo aoristo, hay verbos en tiempo presente continuo. Entonces tú lo vas leyendo y lo vas ligando y se va entendiendo así. Entonces en 1 de Tesalonicenses 4:17 en griego dice así, ¿sí? Epitamis isontes y perilipomeni jamasun aftis. Apragisometa, y ahí es donde dice seremos arrebatados violentamente los que hayamos quedado. En nefeles, nubes. Is, hacia adentro. Y aquí hay la palabra apantisin, que es encuentro. Entonces, hacia adentro, al aire, para un encuentro. Y dice, apantisin tu curio. Seremos arrebatados violentamente en las nubes hacia adentro en el aire para el encuentro del Señor. Y vuelve otra vez a reafirmar, después de curio, dice, is, otra vez hacia adentro, sera, que es aire. Entonces, en el encuentro del Señor hacia adentro, en el aire. Que es la I, la conjunción. Otos pantote, para siempre. ¿Sí? Junto es sun curio esometa. Junto con el Señor estaremos. Ese es 1 Tesalonicenses 3:17 en griego. Entonces ya expliqué por qué hablamos de un arrebatamiento. Entonces, ¿qué es lo que detiene esto? Bueno, mucha gente dice, es que se basa en las 70 semanas. Sí, se basa en las 70 semanas, pero no es exclusivo de las 70 semanas. Tiene que ver otros factores. Por ejemplo, según Tesalonicenses 2:6 dice que y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Entonces, está detenido esto. Critican muchos que ahora que le llaman esto que estamos en la era de la iglesia o en el tiempo de la iglesia, pero en realidad aunque les caiga gordo las 70 semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel sí está sí coincide con lo que ha pasado a través del tiempo y lo que pasa en este momento. Ahora vamos a Daniel 12:1. Bueno, es que iba a ir a Efesios. Espérenme tantito. Efesios 1:13. Dice, ¿ok? Dice Efesios 1:13. En él también vosotros, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos los que somos hijos de Dios, al venir a él somos sellados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo
habita en ti, habita en mí. El Espíritu Santo de Dios nos selló, nos apartó. ¿Sí? Entonces, Juan 6:27. ¿Qué dice? A ver. Es que mis hojas están pegadas. Entonces, pero vamos a Juan 6:27. 6:27 dice, ¿sí? ¿Sí estoy bien? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, Isaías 42:1. No pierdan el hilo. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, ¿nos va a arrebatar? Sí, ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 4:16, 17, en 1 Corintios 15:51. Eso no hay duda, va a haber un arrebatamiento. Ya vimos gramaticalmente que sí hay un arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, dice Corintios. Entonces, ¿pero para qué? ¿Sí? Entonces, ya vimos por qué nos van a arrebatar. ¿Sí? Segunda de Corintios 1:21-22. Segunda de Corintios 1:21-22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras? Las arras es un enganche, es una prueba que cuando tú te casas, tú le das las arras a tu esposa. ¿Por qué? Porque es un compromiso, es un enganche, es una prueba del compromiso que tú estás teniendo con ella. Entonces, ¿qué dice aquí? Que nos dio las arras, ¿sí? Que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Estamos sellados con el Espíritu Santo, nos ha dado el compromiso. Ahora, nosotros la iglesia, ¿quiénes somos? La novia de Cristo, ¿no? Entonces, la Apocalipsis dice que se celebrarán las bodas del Cordero y nosotros nos vamos a casar con el Cordero. Entonces, nos ha dado las arras, su promesa de que no nos soltará, de que no nos va a dejar. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, para que Dios aplique su justicia a la tierra por el pecado, por la caída, la naturaleza caída del hombre, les guste o no les guste, ya les dije y les mostré palabras. No puedo estar leyendo todos los textos en griego porque nos tardarían mucho, pero la ira de Dios será manifestada en la tribulación, en la gran tribulación. Ahora, en Daniel 12:1 habla quién detiene la ira de Dios.
Daniel 12:1 habla que la ira de Dios es detenida por el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? La iglesia, los escogidos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, nosotros somos sellados, nos dio las arras, somos sellados, Él nos da esa promesa, ¿sí? Él nos da esa promesa, Él nos promete. ¿Por qué? Porque Él se va a casar con nosotros. Porque nosotros somos la novia. Nosotros somos la futura esposa del Señor. Oye, esta Biblia está toda húmeda. Entonces, Daniel 12:1. Y dice así, agárrense. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Entonces, número 1, ¿por qué decimos que el arrebatamiento será pretribucional? Porque ya vimos en Corintios que nos dio su promesa, nos dio las arras, que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo fuimos sellados. Aquí ya lo vimos, repito las citas. En órdenes, 2 Tesalonicenses 2:6, Efesios 1:13, Juan 6:27, Isaías 42:1, 2 Corintios 1:21, 22. Para caer a Daniel 12:1, ¿quién está evitando, ¿sí?, esto? Miguel. Miguel está protegiendo al pueblo, a los hijos de Dios, ¿sí? Cuando Miguel se ha levantado, cuando Miguel se ha retirado, si le den la orden, retírate de aquí, es porque el Espíritu Santo de Dios va a ser retirado de la tierra. ¿En quién está depositado el Espíritu Santo de Dios? Ya lo leímos, en los hijos de Dios, la futura esposa. Entonces, la preposición is, que se usa de aéreo hacia adentro aires, es una preposición que se sigue poniendo en los textos en griego. Entonces, Daniel 12:1 habla que quien detiene la ira de Dios es el Espíritu Santo, donde habita el Espíritu Santo, pues en sus escogidos, la iglesia. Ya lo vimos, Efesios 1:13, 2 Corintios 1:21, 22, Romanos 8:9, Gálatas 4:6, Hechos 16:7. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Vemos que el Espíritu no permite que ciertas cosas pasen. Si leemos estos textos, repito, Romanos 8:9, Gálatas 4:6, no los leo todos porque se nos haría un tiempo muy largo. Hechos 16:7, el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Para que Dios reparta su justicia, es necesario levantar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de la tierra, y con ellos, obviamente, a sus hijos. O sea, sería una discrepancia de la misma escritura, decir, se levanta el Espíritu Santo, pero en quienes estuvo depositado se quedan. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Entonces, la promesa de las arras que nos da es porque nos va a apartar, ¿sí? Ahora, en el ámbito celestial, Dios le va a dar una orden al guardián.
de su iglesia, en este caso, que es Miguel, quien vigila de cerca a los escogidos de Dios. El arcángel Miguel, cuando él se ha levantado, se va a la iglesia. Por lo tanto, ese es el rapto, Daniel 12:1. En un evento que no implica juicio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué al principio? Porque Apocalipsis es un libro escrito, número 1, Apocalipsis es un libro escrito cronológicamente. En el capítulo 1, 2 y 3 la iglesia aparece, es donde le dan las indicaciones a las 7 iglesias, que actualmente son ciudades de Turquía. Aparece en el 4, en el capítulo 4, empezando en el capítulo 4, ya no aparece hasta el capítulo 19. Entonces, si hubiera instrucciones para la iglesia dentro de la tribulación, ¿tú crees que Dios no nos la daría en esas revelaciones? Entonces, ya no aparece hasta el 19, no habla nada de la iglesia. En el 4 comienza con una descripción de la adoración celestial, una fotografía, una visión, una descripción detallada de lo que es la adoración celestial, lo que es el trono de Dios. La iglesia se menciona 19 veces en los primeros 3 capítulos y reaparece hasta el capítulo 19 de Apocalipsis cuando Jesús regresa a la tierra. Número 2. No hay advertencias ni instrucciones a la iglesia acerca de la tribulación. No debería haber instrucciones para nosotros si las vamos a pasar, como lo mencioné hace rato. O sea, si Dios nos está diciendo que no nos va a dejar, que nos ha hecho un compromiso con su prometida y de repente nos deja y sufrimos, ¿no crees que sea una contradicción? Entonces, nosotros esperamos a Cristo, no al anticristo. Nuestra mirada está puesta en Jesucristo, nuestro novio, nuestra esperanza viva, ¿no? Entonces, si el rapto es hasta el final de la gran tribulación, ¿cuál es el punto? ¿Cuál fue cuál fue el propósito de la crucifixión de Cristo? Donde la copa de la ira de Dios fue derramada en Jesucristo. Y dice Dios, antes, cuando estaba orando en el Getsemaní, dice, Dios mío, pasa de mí esta copa. Ya se estaba angustiando, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al momento que Jesús es crucificado, Él fue hecho maldición por nosotros, por el resultado de nuestra naturaleza caída. Pagó el desprecio de Dios mismo allí. ¿Sí? Él sufrió, sintió el dolor. No tiene sentido, Él llevó todos los pecados del mundo. La cruz, allí en la cruz, la crucifixión, Dios lo enjuició por nosotros, tomó ese lugar. Entonces, ahora, ¿por qué irnos después? Si Él dijo, no tiene sentido, pues ahora sí ya pasó la tribulación, no tiene sentido subir y bajar, vamos a chocar. Súbanse, no, pues ya regrésense porque ya vamos para abajo con todos los santos. Pero todos los santos es la iglesia. Ahora, no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? Si Él dice, porque si nos vamos en Juan 14:2, Él le dice a sus discípulos, dice, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En el cielo. ¿Por qué Apocalipsis está dando una descripción de la adoración celestial? ¿Sí? Y hay 24 ancianos ahí. Los 24 ancianos es la representación de la iglesia por los vestidos. Eso es un tema aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a su iglesia dice Apocalipsis, se le ha vestido de lino fino, resplandeciente, para adorar al Rey. Entonces, el rapto, aquí vamos a hacer unas diferencias
sobre que el rapto y la segunda venida. El rapto es una transformación del cuerpo a un cuerpo glorificado, eso lo escribe la Biblia, para la eternidad. Si todos los escogidos son raptados en la segunda venida, ¿quién va a habitar en el reino milenial? Todos los impíos han sido destruidos, todos los creyentes han sido transformados. De ser así no hay reino y no hay quien habite. La única manera de que haya reino es que la iglesia sea raptada, lo cual va a pasar cuando Miguel sea levantado o retirado por Dios, para que Satanás con su falsa trinidad, que es el imitador, quiere imitar la Trinidad de Dios, queriendo imitarla y usurpar el lugar de Dios, que es lo que va a hacer cuando usurpe el lugar del templo y quiera que todos lo adoren. Ahí él va a querer tomar control, Dios lo va a permitir, y aunque no les guste, las 70 semanas de Daniel describe los tiempos. Entonces, porque cuando Él regresa con sus santos, Hebreos 10:10, porque el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Nosotros somos los santos. Ahora, Apocalipsis 3:10, conocido en teología como el texto pretribucional, habla de un tiempo específico. Yo te guardaré de la hora en esta frase, o sea, en este texto, en esta frase, hay una frase otra vez en griego que se llama tereo ek. Esta frase en este texto dice, esta palabra en este texto dice arrebatado de. ¿Sí? Este término es arrebatado de. Entonces, mantiene una continua existencia fuera de esta ira venidera, de este problema, esta tribulación. Juan 14. Entonces, ¿para qué nos dijo Juan 14? O sea, no se turbe vuestro corazón. Si en realidad no viene antes, la verdad, yo se me preocuparía. O sea, dice, no, es que no te preocupes, porque de todas maneras, ¿no has visto la descripción de lo que va a pasar? Ahora, sí, yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Y a eso no todos los cristianos tenemos, los convertidos, tenemos que tener esa convicción. ¿Das tu vida por el Señor? Claro que sí. Se cayó. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el que quiera conservar su vida aquí la perderá. Entonces, eso lo tenemos, exacto. Pero como humano, ¿no te preocuparías? Claro que te preocuparías. O sea, es una mentira decir, no me preocupo porque Dios me guarda. Sí, pero claro que hay una preocupación. Jonás se preocupó, Elías se asustó, Moisés se asustó, Juan el Bautista preguntó, oiga, pregúntale si él es el que estamos esperando. Y no por eso Dios lo juzgó ni Jesús al contrario, habló bien de Juan el Bautista. Entonces, en la línea de tiempo, la segunda venida, no, lo que habla de los textos de la segunda venida, no interviene la palabra arpazo, ¿sí? Él viene a vencer a sus oponentes, y muchos dicen que la iglesia no viene con él, pero, o sea, lo que dije hace rato, ¿cómo sabemos que los santos son la iglesia? Por sus ropas. Apocalipsis 19:18 dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ya lo vimos en los versículos de inicio, que nosotros somos los santos. Así que en el 14, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sí? Esto no es para asustarnos, esto es lindo porque habla de la redención de Dios para nuestras vidas. Ahora, las diferencias. Número 1, en el rapto de la iglesia se reúne con Cristo en el aire. 2, en la segunda venida de Cristo regresa a la tierra con su iglesia. Son dos eventos distintos. 3, en el rapto los olivos originales son intocables. 4, en la segunda venida son divididos. 5, en el rapto la tierra se queda igual.
6. En la segunda venida es transformada. 7. En el rapto los santos vivos son trasladados. 8. En la segunda venida ningún santo será trasladado, simplemente serán llevados al reino vivos en su forma humana, los que estén vivos, ¿sí? 9. En el rapto el mundo no es juzgado y el pecado empeora. 10. En la segunda venida el pecado es juzgado y el mundo es mucho mejor. Eso también viene en Apocalipsis, la diferencia. 11. En el rapto el reinado del anticristo comienza. En la segunda venida comienza el reinado de Cristo. Entonces, tan solo con estos que estamos mencionando, el rapto y la segunda venida son distintas. 12. En el rapto el cuerpo se va al cielo, en la segunda venida regresamos a la tierra. 13. El rapto es sin señales, en un abrir y cerrar de ojos, como dice Corintios, arrebatados con violencia, apagisometa, tereo ek, como dice en el griego, repentinamente. La segunda venida tiene diferentes tipos de señales. Y 14. El rapto es a los salvos, la segunda venida es salvos y no salvos. Entonces, más claro en el agua, ¿sí? Entonces, simplemente para ¿qué hacemos con los versículos 1 Tesalonicenses 4:15, que lo citan mucho para decir, ver, es que ahí dice que la segunda venida, ok, te lo leo en griego, tuto gabimim gelomen en logo curio joti imisi, sotes y perilopomeni. Ok, aquí perilipomeni es donde en este texto es donde dicen hasta la venida del Señor. Aquí te lo voy a leer en griego. A esto, para ustedes, estamos diciendo en palabra del Señor que nosotros, los que estamos viviendo, ¿sí?, siendo dejados alrededor, hacia, otra vez preposición is, hacia adentro, tin parousian, a la presencia. Ahora, parousian no es la palabra exomos. Para que dijera hasta la venida del Señor, tendría que decir la palabra exomos. Y lo que dice es is hacia adentro, tin parousian. Entonces, no es que hasta la segunda venida. En español, eso es lo que quieren entender. En griego es claro. Otra vez, is, tin, hacia adentro, aire, a la presencia o manifestación de Dios. No es venida. Es como en inglés. Si tú dices presence and coming, son dos palabras diferentes. ¿Sí? En inglés decimos this is your presence and this is your coming. Pero son dos palabras diferentes. En griego igual, parousian es presencia, ¿sí?, o manifestación, y exomos es venida. No son lo mismo. Entonces en español, 1 Tesalonicenses 4:15 no es lo que tú quieres dar como referencia. Entonces, hacia adentro la presencia del curio, del Señor, ¿sí? Entonces, eso específicamente es 1 Tesalonicenses 4:15, que lo usan como el verso post-tribucional. De igual manera, bueno, ahí vemos lo que es lo que es gramaticalmente, sí, pero pues qué padre que se pueda hacer esto, ¿no? O sea, Dios nos habla, nos revela, nos dice cosas
que son hermosos, ¿no? Dice 1 Tesalonicenses 13:13, también lo usan mucho como para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos santos. Ven, es la venida, no es, o sea, te dirían los post, ¿ves? Habla de la venida, o sea, los santos vienen en la venida. ¿Qué te dice en griego? Otra, empieza con la preposición is, hacia adentro, aire, para arriba, para allá, adentro, es hacia adentro, trayectoria, hacia allá, hacia arriba. Is to stirice imon tas cardias amimtus en agosini, en prosten tuteo que potros imon etiparusia, tu curio. Dice, más o menos así por no hacerlo tan literal, es vamos hacia adentro, fijos firmemente a los corazones sin culpa, en santidad enfrente del Dios y Padre. Tu teo que patros, es del Dios que y patros, Padre, imón, de nosotros. ¿Sí? Son posesivos. En ti, artículo, parusia. Parusia no es como la palabra técnica que le ponen ahí. La parusia, presencia, es un sustantivo en griego. Hablándolo como un idioma es the presence of God. ¿Ok? La presencia de Dios en español, sí, es en ti parusia tu curio. Es in the presence of the Lord, en la presencia de Dios. Pero no dice in the coming of God or in the second coming of God. No, tampoco dice en la segunda o en la venida, porque en español dice en la venida, entonces ves, es en la venida. Pero en griego dice paruse, que es presencia, manifestación. Pero no dice, para que dijera venida tenía que decir exomos. No dice exomos. Entonces, tu curio imon inso meta pantón ton aftu amin. Amén. Una vez más, no está la frase en la venida del Señor. Entonces, en este texto gramaticalmente no está hablando de una segunda venida. Ni tampoco está diciendo, está poniendo el número ordinal tampoco. Entonces, en 1 Juan 2:28, también en vez de la palabra, de la frase su venida, dice faneroti. Faneroti es sea manifestado. Y on condicional, si alguna vez, o sea, está diciendo si alguna vez sea manifestado. En griego están poniendo un condicional, cosa que en español no. O sea, 1 Juan 2:28. ¿Cuál es la primera? 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que su venida no nos alejemos de él avergonzados. Nuevamente, no está hablando de exomos, está hablando, pone la palabra fanerosi. Antes de fanerosi pone un condicional, aquí dice, para que cuando se manifieste, y en griego dice, si alguna vez sea manifestado, ¿te fijas? O sea, si tú dices, es que es el texto, ves ahí dice por su venida, en griego no dice eso, que es para su venida. Y todavía te la pone más difícil porque te pone un condicional, es como el condicional if en inglés, para nosotros en español es sí, ¿no? Entonces,
En Mateo 24:44, la palabra que se pone en griego es erxete, es un presente progresivo, está viniendo, ahí sí. Viene de erxomos, que es la palabra venida. Ahora, descartando que en griego específicamente viene la palabra erxomos, tampoco podemos decir que se refiere a la segunda venida. Aunque sea la palabra erxomos, no es exclusiva de second coming. ¿Ok? Tampoco. También podemos decir que se refiere a la segunda venida, puesto que no viene ni la palabra, ni mucho menos el adjetivo número duteros. Duteros. Tendría que decir duteros erxete. Y no dice. Solamente viene parusia, que como sustantivo es presencia, así como en hecho la palabra glosa no significa más que idiomas. El glosa es el singular, glosón es el plural. Entonces, no, avenida, que es la palabra exomos, aún así, si viniera, no te dice. Ahora, según Timoteo 4:8, una vez más, no usa la palabra exomos, sino usa la palabra epifanian, que significa manifestación también, literalmente, es un sinónimo. Literalmente no habla de su segunda venida, Apocalipsis 1:7, que es la segunda venida, porque todo ojo le verá. Ahí sí es la segunda venida, no es opresiva ni abrupta, y sí maneja la palabra etcétera. En esta ocasión, ¿ok? Pero ahí sí habla de la segunda venida cuando todo ojo le verá, y está en presente progresivo, está viniendo, ¿sí? O sea, no usa la palabra parusia como en Tesalonicenses. Entonces, mis amigos, pues, al final de cuentas, al final de todo, nuestra prioridad es la gran comisión, predicar y saber que somos uno en Cristo. Hagan sus conjeturas, estudienlo, vuelvan a dar play al video, pero yo a todos, independientemente de las posiciones de mis amigos pastores, yo les amo en el amor del Señor. No soy perfecto, tampoco digo, no quiero convencer a nadie, ni tampoco yo estoy metido en esto 100%, o sea, hablando de esto todos los días. Yo creo que hoy en día con esta pandemia hemos perdido familiares, amigos que duelen en el alma, y cada día vemos que gente se va. Y lo más importante es saber que Dios tiene un plan y todo eso se va a cumplir, independientemente cuál sea ya, ahora sí que la decisión de Él, si es pre, si es mid, si es post. Yo en lo personal tengo un punto de vista, ya lo expuse, pero al final de cuentas lo principal es que nos arrepintamos, que creamos que solamente hay un Dios, un solo Señor, un solo Hacedor, un solo Salvador, que Cristo es el único camino al Padre, y que Él restaura nuestros corazones, y que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. En el nombre de Jesús reciban un saludo, la paz sea con todos ustedes, Dios los bendiga, y un abrazo de Ancla del Alma. Mi nombre es José Ramón Barrios Castro. No uso mucho las redes sociales, estoy empezando. En Instagram me pueden encontrar como @jrpcmx. En Facebook es @ancla del alma mx. También tenemos Instagram en ancla del alma, @ancla del alma mx, es lo mismo. Tengo una página en Facebook, José Ramón BC, B grande, Barrios Castro, José Ramón BC. Entonces, Dios los bendiga, un abrazo, y espero veamos pronto vernos en persona. Dios los bendiga.